Agenda Cultural. Soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en esta edición. Vamos a iniciar hablando del Ministerio de Cultura, que declaró Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos, saberes y técnicas asociadas al tejido del cachihuango o hela. Esta es una práctica tradicional del pueblo urarina, asentado en el departamento de Loreto. Dicho tejido cumple un rol de suma importancia en la conservación de los ecosistemas inundables, entre los que habitan la urarina. El cachihuango o hela es usado como artículo personal a modo de tapete sobre el cual se descansa por las noches. Además, es utilizado para envolver a los difuntos. Bueno, y de otro lado, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, encabezó este lunes el homenaje por fiestas patrias a los próceres de la independencia, llevado a cabo en la cripta Panteón de los Próceres en el Parque Universitario. A la ceremonia asistió el parlamentario Jorge del Castillo en su calidad del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, así como también altos mandos militares. Las autoridades además participaron de la tradicional procesión de la bandera que culminó en la Plaza San Martín, donde se realizó un homenaje a nuestro libertador por los 198 años de la proclamación de la independencia. Queremos contarles ahora que la UNESCO presentó el informe mundial sobre la educación construyendo puentes, no muros. Por primera vez este estudio hace referencia al impacto de la migración interna y externa, sobre todo de los países. La ministra de Educación, Flor Pablo, participó en una mesa redonda sobre desafíos que plantea la migración para mejorar la calidad educativa. Un desafío que aparece como nuestro país en términos de migración es la migración externa, la presencia especialmente de hermanos venezolanos, como también la migración interna, que es nuestra propia migración de las zonas rurales, de la sierra a las ciudades. El desafío más grande, como lo hemos presentado ahora, es flexibilizar nuestros servicios, nuestra currícula tiene que adecuarse a las diferentes culturas, tenemos que también, ese es un desafío grande, el tema de pensar condiciones básicas de calidad en nuestras escuelas para atender a los migrantes externos e internos. En el video hall del Ministerio de Cultura también participaron la representante de la UNESCO en el Perú, Magali Robalino, y el presidente del Consejo Nacional de Educación, César Guadalupe. La edición 2019 del Informe Mundial sobre Educación de UNESCO está enfocada por primera vez en la relación entre los desplazamientos poblacionales y la educación. Este informe tiene dos partes. Una parte que da seguimiento a las 10 metas que tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la educación, y la otra parte está siempre en un foco, porque este es un estudio que coordina la UNESCO a nivel mundial, que participan muchas otras agencias y que sigue las metas, cómo está el mundo avanzando en la educación. Se muestra también qué políticas han servido para mejorar el objetivo de incluir migrantes y refugiados en los sistemas educativos. En la actualidad hay un éxodo mundial sin precedentes. Según la ONU, se estima que 258 millones de personas no viven en el mismo lugar donde nacieron y el 14% son menores de edad. Terminado el evento, el Coro Nacional de Niños del Perú ofreció un repertorio con canciones en lenguas indígenas. Bien, amigos, y Mario Vargas Llosa ya se encuentra en el Perú para participar en la Feria del Libro Internacional del Libro de Lima 2019, y como parte de su agenda en la capital, el Nobel de Literatura recorrió el centro cultural de su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El renombrado escritor estuvo acompañado de un equipo de producción del canal mexicano TV Azteca que prepara un documental sobre su vida y trabajo literario. La comitiva de bienvenida estuvo liderada por el rector de esa universidad, Orestes Cachay. Las fotografías que vemos fueron compartidas en las redes sociales de la Casa de Estudios, y en la víspera el autor de la Casa Verde fue captado también caminando en el centro histórico junto a su hijo Álvaro Vargas Llosa. Recordemos que el homenaje de la Feria Internacional del Libro es al universo Vargas Llosa a partir del 19 de julio. Faltan pocos días. Aquí en Agenda Cultural tendremos programación especial.
Y otro certamen importante que se realiza este mes son los Juegos Lima 2019. La antorcha panamericana continúa su recorrido por el Perú. Hasta el momento son 12 las ciudades que ha visitado, como Cusco, Puno, Juliaca, Moquegua y Arequipa. También Nazca, Ica, Ayacucho y Huancayo, así como Cerro de Pasco, Huánuco y Tingo María. Cada una de estas ciudades la recibió con manifestaciones culturales y artísticas. Más de un centenar de personas forman parte del grupo de portadores de la TEA, que fue encendida en la ciudad de Teotihuacán, México. Esta tarde se tiene previsto que va a llegar a Iquitos y en los próximos días recorrerá Piura, Trujillo, Chiclayo, Tarapoto y Huaraz. Su destino final es en Lima, donde llegará el 26 de julio, dando inicio a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. El histórico muelle fiscal ubicado en Pisco colapsó debido a los fuertes oleajes anómalos que se han estado reportando en este punto del sur del país. Cabe precisar que es la segunda vez que cae el muelle fiscal luego del terremoto del 15 de agosto del 2007. Hasta este lugar ha llegado personal del área de defensa civil de la Municipalidad Provincial de Pisco, realizando una inspección en el muelle fiscal y recomendando su cierre definitivo a partir de la fecha. Ojo con esto, está terminantemente prohibido el ingreso peatonal y vehicular por motivo de colapso. En lugar se han colocado ya avisos señalando esta importante medida. Vamos a hablar ahora de Oxapampa porque se llevó el primer puesto como el mejor cacao del Perú en el Salón de Cacao y Chocolate. Otros expositores también fueron reconocidos por la calidad de sus productos. La Asociación para la Conservación y Manejo de la Reserva Comunal Yanesha obtuvo el primer puesto en el 13º Concurso Nacional del Cacao, denominado El Buen Chocolate Nace del Campo Peruano. Este premio es un reconocimiento a las comunidades nativas de la Reserva de Biosfera ubicadas en la provincia de Oxapampa. Tenemos más de 5.000 hectáreas producidas tanto por las comunidades nativas Yaneshas, Ayáningas y también las colonias austroalemanas y andinas. 5.000 hectáreas de cacao de excelente calidad y nos vamos muy contentos porque primera vez y nos llevamos el premio mayor. El cacao HP es un cacao nativo único en el mundo que producen las comunidades nativas Yanesha. Nos sentimos orgullosos, es un arduo trabajo para nosotros, para de aquí en adelante incentivar de los demás comuneros que trabajan dentro de la comunidad de reserva ya, pero a la deforestación. Que haciendo el producto agregado del cacao vamos a fomentar trabajos en nuestra zona y a nuestros agricultores. Y así con eso podemos tener que tener un dinerito más para solventar a nuestra familia. Esta es la primera vez que Oxapampa participa en el Salón del Cacao y Chocolate. Las comunidades presentaron innovadores emprendimientos como el chocolate con moringa, árbol con valiosas propiedades nutricionales, y la viruta de cacao. La moringa tiene niveles de calcio, hierro, potasio bastante altos. Hoy en día se ha convertido en tendencia porque es excelente para combatir la desnutrición crónica y la anemia. Viruta de cacao o chips de cacao, que son para utilizarlo para hacer una leche chocolatada o para hacer un mocachino, para hacer tortas, cupcakes, etc. Es muy bueno para los niños, para la avena, para la quinoa. Está en esta presentación. Es una novedad que tenemos ahora para el Salón del Cacao desde Oxapampa. Gracias al trabajo del Centro de Innovación Tecnológica Guayaga, Tingo María se llevó 18 premios. Desde el Brain, el chocolate de Juan Laura representa al Perú en el Salón del Cacao de Excelencia en París. El 10º Salón del Cacao y Chocolate reunió a 200 de las más prestigiosas marcas, creadas en su mayoría por productores asociados en el Centro de Exposiciones Jockey. Vamos con otra información. La princesa Mako de Akishino visitó la ciudad del Cusco. La sobrina del emperador Naruhito conoció lugares turísticos y también costumbres legadas de nuestra cultura peruana.
La princesa Mako apreció el folclore cusqueño, específicamente la danza de las provincias de Chumbivilcas y Quispicanchi. Bastante inquieta por preguntar los significados, cuántas danzas hay en el Cusco, y le digo, pues son muchísimas, son centenares de danzas de acuerdo a nuestras provincias. Explicarle un poco que nosotros tenemos 13 provincias en el Cusco. En su visita oficial al Perú, por los 120 años de la migración japonesa, Su Alteza visitó la ciudad imperial. La sobrina del emperador Naruhito también visitó el complejo arqueológico de Sacsayhuaman. Estaba maravillada por la historia del imperio incaico. Luego llegó al gran templo de Coricancha, donde fue recibida por el alcalde Víctor Boluarte para ser partícipe de una ceremonia protocolar. Que en el Japón también, quizás como embajadora o quizás como conocedora del Perú, pero promocione los enormes atractivos y sobre todo promocione esta gran posibilidad que tenemos como Cusco de convertirnos en una ciudad económicamente mucho más sostenible, mucho más desarrollada gracias a esta industria de los servicios del turismo. En el City Tours también figuró la Basílica Catedral. Ahí pudo apreciar la imagen del Señor de los Temblores y la pintura de la Última Cena de Martín Zapata. En la víspera, la princesa Mako estuvo en la ciudadela Machu Picchu, donde disfrutó de una de las maravillas del mundo moderno. La 17ª edición de la Truequetón se celebró en la Casa de la Literatura Peruana. Decenas de niños, jóvenes y adultos intercambiaron libros y revistas. Veamos de qué se trata. Eso es lo más rico de la Truequetón, el intercambio para seguir formando comunidad lectora. En este espacio habilitado por la Casa de la Literatura Peruana, personas se desplazan de mesa en mesa buscando nuevas obras literarias para añadir a sus colecciones. Estoy buscando literatura nacional, ¿no? De la década de 50 hasta la actualidad, ¿no? Ya he cambiado cuatro libros. La inscripción al evento es gratuita, pero para participar en el intercambio deberá cumplir con los siguientes requisitos. Estos libros tienen que ser originales, estar en buen estado y plantear el interés de intercambiarlos. Muchos literatos aprovechan esta jornada para encontrar obras que son demasiado caras o difíciles de conseguir en librerías convencionales. Como novedad, en esta edición se habilitó un espacio para el intercambio de literatura infantil. Los propios niños, algunos nos lo han hecho llegar, y los libros que intercambiemos aquí van a entrar para nuestra sala, alimentar nuestras colecciones. La siguiente edición de este evento cultural se celebrará la tercera semana de septiembre con motivo del mes de la bibliodiversidad. Bueno, y uno de los circos contemporáneos más importantes del mundo llega por primera vez a Lima. Se trata del circo Eloise, que se va a presentar en el Gran Teatro Nacional con su espectáculo Hotel. La temporada de círicos está próxima a iniciar y desde Canadá llegará un espectáculo emocionante, visual y sensorialmente atractivo. Hotel es presentado por el Circo Eloise y es un espectáculo que sumerge a los espectadores en un universo colorido y singular. Este espectáculo se desarrolla en un mundo atemporal donde extraños de todos los ámbitos se encuentran. La función circense, con otras formas de arte y tecnologías, permiten enganchar al público, quienes no querrán levantarse de sus asientos hasta descubrir las intrincadas vidas de los personajes. El espectáculo ha sido visto por más de 3.5 millones de espectadores y ha realizado más de 5.000 presentaciones en unas 550 ciudades de todo el mundo. Con 25 años en la industria, el Circo Eloise se ha convertido en una de las principales impulsoras y de referente. Su espectáculo se presentará en el Gran Teatro Nacional del 24 al 29 de julio. Bueno, después de 2 meses de restauraciones, eliminando el hollín y haciendo escaleras, el Ministerio de Antigüedades de Egipto abre las puertas de 2 antiguas pirámides al público en el sur del Cairo. Hay una colección de sarcófagos recién encontrados, algunos de los cuales contienen momias bien conservadas. El ministro de Antigüedades, Khaled Al-Anani,
señala que una de ellas le pertenece al rey Sneferu, primer faraón de la cuarta dinastía de Egipto. Las dos pirámides se vuelven a abrir a los visitantes por primera vez desde 1965. Estas pirámides, recordemos, fueron cerradas para los visitantes para poder realizar excavaciones y así renovar sus estructuras. Bien, amigos, momento de hacer una pausa, no se muevan. Al regresar tenemos todos los detalles de la película Identidad, que se estrena este mes blanquirrojo. Con eso más regresamos. Sueño. O se mete en la cabeza algo, yo creo que no hay poder humano que te lo quite, ¿no? Somos tantos y que te toca a ti. Se me venía en mi mente todo lo que yo sufrí para llegar a ser profesional. Era todo el estadio llorando, era mi madre también llorando. Perder es parte del proceso. Para nosotros el mundial ya pasó, ¿no? Y nos vimos la cara en el charco y solo nos quedó mirar hacia adentro. No es fácil, pues, sentir que vienes de una sociedad que no está bien. ¿A qué me suena la música peruana? A mí me suena llanto. Tu tesoro más grande eres tú, porque tienes adentro tu historia. Yo vine en invasión, ya, y a veces desalojaban y entonces ya nos mudábamos o nos agarrábamos por donde encontrábamos. Mi entorno me hizo creer de que nuestra identidad no era tan valiosa. Con el tiempo me di cuenta que no era el único. Todos en algún momento nos hemos sentido menos que alguien. Con garra, con juego, con coraje, con mentalidad ganadora, el Perú va a salir campeón. Tenía un problema con una chibola, ¿ve? ¿Cuántos años tenía la chibola? 11 añitos, ya. Eso te va a costar tanto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que le bajen la pena o que lo declaren inocente? Empieza a ser ahora una gran explosión, donde... Bueno, ahí tenemos este adelanto, identidad, una palabra que hablamos mucho, ¿no? Tratamos de definir mucho. Lo cierto es que esta película, pronto a estrenarse, lo que busca es repensar el país de lo que somos, lo que fuimos y cómo vamos a llegar también al bicentenario. Para poder hablar un poco más de qué se trata esta película que se estrena el 25 de julio, nos encontramos con José Carlos García y Carlos Granda, quien damos la bienvenida y han dirigido, han escrito esta película y vemos pues personajes emblemáticos quienes están presentes. Gracias por estar acá. José Carlos, explícanos en principio cómo nace la idea de tener una película que camine por todo lo que significa ser peruanos. Gracias por la invitación. Lo primero es, nos dimos cuenta que todo lo que estaba pasando alrededor de la clasificación al Mundial era bastante, digamos, había mucha efervescencia social, era como... Había crecido un montón el orgullo por el Perú y se estaba viviendo de una manera muy particular que nosotros en nuestros 36 y 35 años de vida no habíamos visto. Justamente yo tengo la edad de los años en que no fuimos al Mundial, ¿no? Y a partir de esto nos preguntamos, esta emoción, esto que está viviendo la gente, ¿es solamente por el fútbol o hay algo más detrás, ¿no? Nos preguntamos... ¿Hay algo más detrás de esto? ¿Qué implica el hecho de sentirnos de pronto así de orgullosos y así de emocionados, ¿no? Y la investigación fue por ese lado. Queríamos dejar un registro de lo que se estaba viviendo en el 2018 y no podíamos hacer, no podíamos obviar otros hechos, otros acontecimientos sociales que también estaban pasando a la vez que el Mundial, ¿no? Y que nos pone un poco a pensar, ¿no? Porque por una parte, Carlos, tenemos esta efervescencia cuando juega Perú, blanquirroja, la unidad, pero por otro lado reflexionar a ciertos aspectos que son parte de nuestro día a día, como el racismo, la violencia, y que también están abordados en esta producción. Cuéntanos un poco sobre eso. Lo que pasa es que la película, como decía José Carlos, empezó tratando de contar la historia de estos chicos y cómo lo lograron, que ya desde un principio, José Carlos siempre me decía a mí, ¿por qué ahora sí y antes no? Porque ahora sí lograron
acceso al Mundial después de 36 años y antes no, ¿no? Y veíamos que era un cambio de mentalidad y nos dimos cuenta que ese cambio de mentalidad no era algo propio o único solo del equipo y de la selección, ¿no? Sino que era algo que era sintomático y que se estaba viendo en otras aristas de la sociedad. Y ver eso y ver en el mismo año que vamos a un mundial, que salen los audios, que IDL muestra estos audios, que también pasa el tema de Ivy Ágreda, por ejemplo, todas esas cosas estaban pasando a la vez y era imposible crear una historia que hablara sobre un momento histórico del Perú como el 2018 sin tocar esos temas, ¿no? Bueno, silenciando esos aspectos que lamentablemente nos acostumbramos, normalizamos la violencia y no nos detenemos a ver qué estamos haciendo para cambiarlos también, ¿no? Es un poco de definir esta suerte de identidad, qué representa en el peruano la identidad a todo nivel también. Exactamente, y además también cómo queremos vernos, ¿no? O sea, qué país queremos ser, qué sociedad queremos ser y cómo todas estas cosas, buenas o malas, finalmente son un reflejo de lo que somos, de alguna forma. Entonces, ya la gente y el público que vea la película juzgará cuánto de eso nos representa o cuánto de eso somos o no somos. Y lo que intenta la película es abrir una conversación, abrir un diálogo y hablar de estas cosas, ¿no? Que en verdad muchas veces, como tú bien dices, las normalizamos y no vemos que en realidad quizás no están tan bien algunas, ¿no? Has tocado un tema importante, ¿no? Dialogar a profundidad, y es justamente lo que ustedes han hecho para esta película con entrevistas a nuestros queridos seleccionados, no al vuelo, sino en su lugar donde se sienten más cómodos y en donde pueden abordar distintos temas. Carlos, cuéntanos un poco cómo han estructurado estas entrevistas, cómo han llegado, qué temas se van a ver en la película a partir del 25 de julio. Primero, abordar las entrevistas fue un tema interesante porque hablamos con todos los managers de los jugadores y siempre nos querían dar 20 minutos y nosotros les decíamos constantemente, esto no es una entrevista sobre un partido, no es la salida del final del encuentro, ¿no? Esto queremos sentarnos con ellos, conversar largo y tendido y gestionamos por lo menos un par de horas con cada uno de ellos. En algunos casos tuvimos que ir y viajar hasta sus países donde estaban jugando para realmente tener tiempo con ellos, porque cuando estaban en Lima muchas veces solo venían un rato a estar con la familia, a hacer un comercial y luego se quitaban, ¿no? Entonces se hizo ese esfuerzo, pudimos ir a ver a Luis Advíncula a España, estuvimos con Galese, con Aquino y con Flores en México, y cuando nos entendieron por qué era esto de las 2 horas, tanto tiempo con ellos, fue genial porque se abrieron a nosotros y nos pudieron contar realmente sus inicios, cómo empezaron su carrera futbolística, qué cosas, cómo ha cambiado su vida después de este logro que han obtenido, porque muchos de ellos eran desconocidos antes de las eliminatorias, ¿no? Porque es un equipo que, recordemos, básicamente fueron todos locales, ¿no? La mayoría, salvo estas estrellas como Farfán o Guerrero, ¿no? Bueno, y en su espacio es distinto, ¿no? La mística es distinta porque es más genuino todo lo que pueden conversar también. Y de hecho quería añadir, no solamente con los jugadores, en todos los casos, en todas las entrevistas que van a poder ver en la película, creo que uno de los plus que podemos ofrecer, que ofrece Identidad, es que con todos hemos podido lograr declaraciones honestas y momentos emocionales importantes. O sea, justo lo que decías, a todos los entrevistados, con todos hemos podido sentarnos en la tranquilidad de sus hogares y poder conversar. Es como, creo que antes no se vio a esta junta de gente tan diversa hablando sobre el Perú, sobre nosotros, ¿no? Sobre temas que podrían parecer tan disímiles, ¿no? Como que quizás no habría un punto en común, pero el punto en común somos los peruanos y justamente nos atañen todos estos temas tan distintos, ¿no? Son parte de nuestra realidad actual. Bueno, hay una suerte de, claro, cuando juega la selección todos nos unimos, es una identidad blanquirroja colectiva, pero hay distintas esferas que también forman parte de nuestra peruanidad, desde lo gastronómico, desde la literatura, desde la música, y eso también rescata la película. Por supuesto, porque todas son manifestaciones al final de, o sea, todo el que está haciendo en el Perú música o arte o teatro o que está escribiendo un libro o está haciendo periodismo o jugando para la selección, todos al final están dando lo mejor de sí
para generar más patria, para hacer más patria, para generar más identidad. Al final, lo que nos diferencia de los extranjeros es esto. ¿Qué es, no? Se pregunta la película, ¿qué es nuestra identidad peruana? ¿Qué exactamente somos? ¿Cómo somos? ¿No? Y empieza de una forma como muy inocente, los jugadores diciendo, bueno, el peruano es amable, es alegre, que no sé qué, y bueno, luego nos vamos por un viaje larguísimo y muy entretenido y muy divertido acerca de cómo somos, que tiene que ver con el tráfico, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestra gastronomía, con todos los temas, por más distintos que parezcan, todo eso nos engloba. Bueno, hay un periplo interesante, ¿no? Que lo vamos a partir el 25 de julio por nuestra identidad, y son dos directores. La pregunta de rigor es cómo se han podido estructurar el trabajo de producción, de rodaje, porque se ha grabado tanto acá en Perú como en distintos países, Carlos. Bueno, él se llevó la parte más chévere, se fue a Rusia. Yo me quedé viendo y dirigiendo todas las áreas, todo lo que se grabó en Lima durante los partidos. Y después ya las entrevistas las manejábamos en conjunto. La única que creo que no manejamos juntos fue la de Luis Advíncula. Pero luego todos era algo discutiendo los dos, qué es lo que se preguntaba, lo manejaba José Carlos y yo hacía sonido, y a la vez preguntaba cuando veía que se nos faltaba algo que se me ocurría que podía servir, ¿no? Se ha hecho mucho sobre la marcha. Se ha hecho mucho ahí, estando sentados con la persona, sea Gustavo Gorriti o Patricia del Río o Cachín, nos abrió las puertas de su casa, tanto como nos abrió también su corazón, y pudimos llegar a... Es un tema del que todos queremos hablar, claro, ¿no? El Perú es como algo de lo que, así como esta selección que nos llevó al Mundial, es algo de lo que todos tenemos algo que decir. Entonces, por eso fue bastante fácil y fluyó bastante todo esto de las entrevistas. Bueno, ahora también hay un fenómeno interesantísimo, ¿no? Porque era ver cómo los peruanos somos una sola identidad, pero estamos dispersos por todo el mundo, hemos sido locales en los partidos, y eso es algo que es importante rescatar también. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo plantean ustedes en su película? Es interesante porque también se analizan las razones de por qué hay tantos peruanos por todos lados. Claro. Exacto. ¿En qué contexto se fueron? Exacto, y probablemente nos remitimos pues al final de los 80s o mediados de los 80s, donde la situación no era la mejor, ¿no? Entonces, también es interesante porque mucha gente va a poder sentirse identificada con esos momentos de nuestra historia que no son los más bonitos, pero que finalmente, como dice Cachín en el tráiler, son nuestra historia, ¿no? Son nuestra historia, y lo que plantea el documental al final como hipótesis es, si no abrazamos nuestra historia, sea buena, mala, y que va a tener de todo siempre, va a ser muy difícil construir a partir de eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Antes de irnos, al público, invitar a que vean esta película y también recordarles por qué es importante ver la primera semana, sobre todo de estreno. Perfecto. Bueno, somos José Carlos García y Carlos Granda, directores del documental Identidad, la película que se va a proyectar a partir del 25 de julio en los cines. Es bien importante, por favor, que vayan el primer fin de semana para que nos podamos mantener en cartelera y más gente pueda disfrutar de esta película. Los invitamos y esperamos que la disfruten. Muchísimas gracias por acompañarnos. José Carlos García y Carlos Granda, directores quienes han escrito esta película Identidad a partir del 25 de julio en la cartelera nacional. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía. Adiós.